Ok, bien. Buenas tardes con todos. El día de hoy lo habíamos ya programado, planificado, que desarrollaríamos una sesión cuyo contenido sería el manejo de una herramienta para gestión justamente de proyectos, que en este caso sería Microsoft Project, ¿ok? Esta es una herramienta, como ya se ha comentado en varias ocasiones, bastante potente, ¿no? Bastante útil para los que estamos metidos en el mundo de proyectos y bastante asequible para nosotros también por el convenio que la institución, la universidad tiene con Microsoft. Espero que hayan podido instalar el producto. Es una herramienta que nos va a ayudar pues a gestionar actividades, recursos, costos, tiempos vinculados a un proyecto, ¿ok? Conforma parte de lo que Microsoft llama la suite de Office, ¿no? Tal vez los productos más conocidos de esta suite son Word, Excel, PowerPoint, que son bastante conocidos por casi todos, pero esta suite tiene algunos otros productos más especializados y uno de estos productos es el Microsoft Project, ¿ok? Vamos entonces a empezar a conocer un poco este producto que nos ayuda, como ya se ha dicho, en el desarrollo y la gestión de los proyectos. Bueno, en la PC, en la laptop que ustedes tengan, simplemente una vez que ya tienen instalado el producto, le dan buscar y van a encontrar poniendo Project y van a poder encontrar esta es la interfaz inicial del producto, por ejemplo, ¿no? Muy parecida a la de Word, Excel, PowerPoint, con otros tonos de colores. El color verde es el que lo destaca en este caso. Y una vez que aperturamos la herramienta, esta es la primera vista que tal vez podríamos tener, ¿ok? De Microsoft Project. Una vista vacía, obviamente, todavía, pero en la cual ya está lista para que nosotros empecemos a volcar toda la información vinculada a nuestro proyecto. Tiene muchas opciones, como ya se dijo, ¿no? Es una herramienta realmente bastante potente en la medida que aprendamos a utilizarla. Nos va a ser de gran ayuda para la planificación de nuestro proyecto, para la documentación de la planificación de nuestro proyecto, para el seguimiento y control, para la documentación de la ejecución misma del proyecto. Vemos que en la parte superior hay una serie de opciones, ¿no? Que nos plasma la potencialidad de la herramienta. Hay varias opciones desde el punto de vista de la tarea o actividad, desde el punto de vista del recurso. La creación de informes también nos ayuda bastante en la documentación, generación de reportes, curvas, entre otras, claro, pero para poder generar informes, primero tienes que cargar la información, ¿no? Si no, ¿de dónde va a sacar la información para el desarrollo de los informes? Ahí, desde el punto de vista del proyecto, vamos a ir conociendo un poco cada una de estas vistas, pero vemos que opciones pues tiene muchas, ¿no? La extensión de los archivos en Project, así como en Word es DocX, en Excel, XLSX o en PowerPoint, PPTX. En el caso de los archivos que se desarrollan con este producto Microsoft Project, la extensión es MPP. Los archivos .mpp son los archivos que son desarrollados a través de Microsoft Project. Bueno, el nombre ya cada uno sabrá bien ponerlo de acuerdo al proyecto que esté desarrollando. Estos son los listones de opciones que veíamos hace unos minutos. Si ven en la parte superior, en la primer listón es desde el punto de vista de la tarea, tareas o actividades para nosotros, ¿no? Tal vez nosotros cuando hemos hablado del PMB local lo hemos referenciado más como actividades, ¿no? Pero el Microsoft Project lo llama tareas, ¿no? Aquí vemos que podemos tener algunas opciones para gestionar las tareas una vez las creemos, ¿no? La segunda listón de opciones es la opción de recursos, porque aquí también podemos gestionar los recursos materiales, materia prima, maquinarias o humanos, ¿no? Vamos a poder asignar recursos, crear grupos de recursos, distribuir recursos, una vez que los hayamos cargado, ¿ok? En la primera de tareas vamos a poder secuenciar las tareas o secuenciar las actividades, predecesoras, sucesoras, todo ese relacionamiento que hay entre ellas, duración, ¿no? Con la segunda podremos asociar esas tareas a los recursos que hayamos definido van a ser parte de nuestro proyecto. Y la tercera, el listón de opciones son para la generación de reportes o informes, ¿no? Desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de los costos, desde el punto de vista de los tiempos, reportes. Ahí sí hay plantillas de reportes ya predefinidos
O también ustedes pueden personalizar sus propios reportes, ¿ok? También tenemos una cinta nueva que es la de proyectos, es decir, no ceñirnos a la tarea en específico o al recurso, sino a todo el Puta proyecto en general. madre, qué cabrón de A mierda. ver, por favor, con el micro, Juan Carlos, ¿estás con el micro Perdón, abierto? Gracias. Ok, volviendo a la presentación. Desde el punto de vista del proyecto, la viñeta relacionada al proyecto, lo que nos da es una serie de opciones para personalizar la configuración del proyecto para nuestro proyecto global. Es decir, las configuraciones que nosotros hagamos con estas opciones van a afectar a todo el proyecto, no solo a la tarea, no solo al recurso, sino a todo el proyecto. Por ejemplo, cuando queramos personalizar un calendario de disponibilidad para que afecte a todo el proyecto o cuando queramos vincularlo con el EDT. De ahí podemos sacar mucha información, como ya se dijo en algún momento. Cuando queramos establecer la línea base de alcance, la línea base de costo, la línea base de tiempo. Son herramientas que impactan en todo el proyecto. La tercera, el segundo listón de opciones de este slide es la vista, es decir, la presentación de cómo se va a ir viendo, personalizar la interfaz de gestión de tu proyecto. Ya este es más que nada desde el punto de vista de forma, ¿no? El tamaño en la cual las quieres ver, tal vez cómo quieres organizar un poco los cajones, los botones. Esta es una opción que lo tiene Word, Excel, PowerPoint. Es una opción más que nada de la personalización de la aplicación, cómo quieres ver el contenido, ¿no? Los tamaños y todo ese tipo de escenarios. Igual que formato, ¿no? Los estilos, tipo de letras, formatos a nivel de subrayado, de colores, de sombreados. Estas dos últimas ya están más orientadas al tema de forma de la interfaz de Project que al proyecto mismo, ¿no? Pero también son opciones que uno va a tener cuando utilice Project, ¿no? Bueno, entonces vemos en este caso que nosotros tenemos la opción, como en las demás herramientas de Office, de crear una nuevas plantillas. Yo puedo manejar muchos proyectos con esta herramienta. Así como tú puedes generar muchos documentos con Word, muchas presentaciones con PowerPoint, tú puedes tener diferentes proyectos gestionados con tu Microsoft Project. Cada uno será un archivo de extensión MPP distinto. Inclusive, si tú vas a esta opción en este caso, de opciones, desde el menú propio del proyecto principal, todas esas listones de botones que hemos visto, los puede personalizar, ¿no? Esto funciona en Project, funciona en Word, funciona en Excel, en PowerPoint. Los listones de opciones de botones que hemos visto nos lo predefine Microsoft, pero tú puedes generar tu propio slide de botones personalizados, ¿no? Y esta opción es la que te permite hacer esa personalización. Hace unos minutos mostrábamos un listón de tareas, un listón de recursos, un listón de proyectos, un listón de vistas, un listón de formatos. Ok, tú puedes decir, ¿sabes qué? No me acostumbro, quiero hacer un listón mío con los botones que yo utilizo con mayor frecuencia. Ok, entonces si tú quisieras eso, tú puedes crear tu propio listón y aquí elegir cuáles son los botones que tú quieres que aparezcan en ese listón, ¿no? Por ejemplo, ahí en la imagen está tarea, está recursos, está crear informe, proyecto, vista, estos que hemos visto están. Pero ha creado otros listones que llaman personal, desarrollador, comparar proyectos y le va agregando los botones de acuerdo a lo que considere necesario, ¿no? Esto es opcional. Yo, por ejemplo, no tengo ningún listón personalizado. Yo trabajo con los que ya existen, pero ya es cuestión un poco de gustos, ¿no? Y si alguno ya con el tiempo utiliza la herramienta, podrá tomar alguna decisión de personalizar los listones, como vemos aquí. Luego, al costado de vista está el desarrollador. Ese no es un listón de opciones que por default existe, sino que ha sido creado seguramente por la persona cuando hizo el ejemplo. Y bueno, y luego ya se queda en tu aplicativo y puedes utilizarlo, ¿no? Es un tema más de forma que de fondo en cuanto al uso de la herramienta, pero como opción está disponible. Bien, volviendo a la herramienta misma, debajo del listón de opciones, que es el que hemos hablado de manera bastante general, tenemos una estructura que se llama cinta de progreso del proyecto. Conforme nosotros ingresemos en el proyecto, en los diversos registros de proyecto, los datos de las tareas o actividades,
Esta línea de tiempo, ¿no? Esta cinta de progreso nos va a dar una visión de cómo va evolucionando nuestro proyecto. Tal vez ahorita la vemos vacía, pero conforme vayamos avanzando en la presentación, vamos a ir viendo el valor realmente de esta cinta de progreso del proyecto en el tiempo. ¿Ok? En la parte izquierda, si le dan botón del mouse derecho, vamos a ver que tenemos una serie de opciones, ¿no? De vistas de nuestro proyecto. Por default está el diagrama de Gantt, que es el que estamos más acostumbrados nosotros a asociar a Project. Muchas veces uno piensa, oye, cuando yo utilizo Project, cargo mis actividades y el diagrama de Gantt es la muestra gráfica de todas esas actividades. Y es lo que veo siempre cuando cargo mi proyecto. Sí, porque la vista por default, como ven ahí, la que está con un check al costado, es el diagrama de Gantt. Pero el proyecto va más allá de ello. Tiene muchas otras vistas, ¿no? La vista del calendario, la vista de los recursos, de las tareas, de los diagramas de red. Hay una gran variedad de vistas adicionales que a veces no utilizamos porque uno, no, tal vez no sabíamos que existían o dos, pues no hemos encontrado la utilidad de las mismas o la necesidad de su uso. Bueno, aquí vamos a conocer algunas de ellas, ¿ok? ¿Cómo cambio de vistas? Hay varias formas de cambiar de vista. Una de las formas es, como les digo, en la parte izquierda, con el botón 2 del mouse, les aparece este pop-up y vemos las opciones. Una vez que ven las opciones, pues en la que ustedes quieran cambiar, le dan clic y simplemente se cambiará de vista. Si alguno tiene instalado el proyecto, le puede ejecutar esa acción y le debe aparecer un menú parecido. Aquí, volviendo a la lista principal, otro aspecto muy importante a tomar en cuenta, si revisan un poco el slide que estoy mostrando, en la parte inferior del proyecto hay una opción que dice nuevas tareas. Es un criterio que Project tiene definido para todas tus tareas y te da dos opciones. Que las tareas sean programadas manualmente y por default está así. Normalmente cuando tú abres tu proyecto, todas las tareas por default están predefinidas para ser generadas de forma manual. Pero hay otra opción que es programación programada automáticamente. Yo les sugiero que utilicen la programada automáticamente. ¿Ok? Vamos a ver más adelante por qué. ¿Qué pasa? Cuando tú ya tienes tus actividades definidas y está programada manualmente y cambias por alguna razón, no sé, la fecha de inicio, la fecha de fin de la tarea, solo va a afectar a tu tarea y no a las otras N que tú hayas creado. ¿Por qué? Porque manualmente tienes que hacer el cambio en cada una. En cambio, si es automática y haces un cambio en una de ellas, este cambio se va a reflejar en la que afecta directamente tu cambio, pero también en las siguientes. Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero acá hay dos opciones entonces, programada automáticamente y programada manualmente. Por default está programada manualmente, pero a ustedes se les recomienda que antes de empezar a cargar las tareas, cambien el modo de programación de las tareas a automático, ¿ok? Pero bueno, es decisión de cada uno, ¿no? Finalmente, solo es una recomendación. En la zona que está resaltada en rojo es donde se ingresan las actividades o tareas. Ahí vamos a ingresar las actividades o tareas. Vamos a descubrir que en Project hay muchas formas de ingresar las tareas. Una forma es directa, ingresar en cada registro, pero vamos a ir encontrando otras opciones que nos permiten lo mismo. ¿Ok? Aquí, finalmente, tú vas a plasmar todas las tareas que tú has definido a lo largo de tu proyecto, que forman parte de tu alcance. Y en la parte derecha, una vez que obviamente ingreses las tareas o actividades, se va a generar el famoso diagrama de Gantt, ¿no? Que es el que tal vez ustedes recuerdan o asocian mucho al proyecto, ¿no? El diagrama de Gantt. Ahí se va a ver, ¿no? Ok, entonces vamos un poco a tratar de dar un ejemplo en base a lo que hemos conocido de la herramienta de manera muy general. Aquí, por ejemplo, vemos ya se ha definido una tarea. Tarea 1. El nombre de la tarea es tarea 1. ¿Qué otros datos vemos ahí? Una duración, se le ha asignado una duración. Tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de fin. Estos datos tú los has debido cargar, tú los has generado. Y el modo de programación es manual, por default. Por ejemplo, aquí no han cambiado nada. Por default era manual, está en el modo, si en la columna anterior al nombre de la tarea, ven, programación manual.
¿Ok? Si tú no haces el cambio que les dije hace unos minutos de manual a automática, todas tus tareas se van a generar de modo manual. Así van a poder ustedes ir generando más tareas. Y a la vez que ustedes generen tareas y les den fecha de inicio y fin, en la parte derecha se empieza a generar tu diagrama de Gantt. Las barras del diagrama de Gantt empiezan a generarse. ¿Ok? Las 3 tareas que se han generado son de forma manual. Sí se les está estableciendo una duración, 10 días, 5 días, ¿no? Aquí ya tenemos 3 tareas cargadas. ¿Qué más podemos ver? Si tú le das doble clic a alguna de las tareas, en este caso se le ha dado doble clic a la tarea 2, nos abre un menú de opciones para la tarea 2. Este menú de opciones es solo para la tarea 2. Y van a ver que en esta ficha de la tarea 2 o actividad 2 hay muchas pestañas. Aquí puedes definir la secuencia. ¿Recuerdan cuando vimos a gestión de alcance? Una de las cosas que vimos fue identificar actividades. Bueno, cuando identificas sus actividades, estas actividades finalmente van a ir a un proyecto. Y luego, ¿qué seguía? Secuenciar las actividades. ¿Qué vínculo tienen las actividades? Predecesoras, sucesoras. Algún vínculo pueden tener. Una vez que lo defines, aquí puedes graficar o documentar esas relaciones, predecesoras, sucesoras, entre cada una de ellas. Por ejemplo, como hemos entrado a tarea 2, cuando ingreso a tarea 2, le puedo decir cuál es su relación con tarea 1 o tarea 3, si son predecesoras o son sucesoras, tal vez, ¿no? Doble clic y me abre todo este menú de opciones. Una vez que yo le establezco esa relación, miren cómo el diagrama de Gantt empieza a cambiar. Hace unos minutos, las 3 tareas, las 3 barras estaban en paralelo, ¿no? No había relacionamiento. Una vez que yo establezco una relación, estoy estableciendo, por ejemplo, una precedencia. Para que tarea 2 se ejecute, tarea 1 y tarea 3 deben estar ejecutadas. Una relación inicio-final, final-inicio, perdón. ¿Ok? Hasta ahí, por favor, ¿alguna duda o consulta? Ok. Entonces, ¿qué tengo? 3 tareas definidas con duración y fecha de inicio y fecha de fin. Sí, Carlos, te escucho. Ingeniero, una consulta. ¿Cómo puedo generar el calendario? Porque, por ejemplo, acá lo pruebo Ujú. y me da o sea, las fechas me dan solamente de hasta el día, de lunes a viernes nada más de que pueden trabajar. ¿Cómo hago Ok, que, por ejemplo, trabajen los 7 días o 6 días? correcto. Tú ves en la barra superior donde dice tarea, recurso, crear informe, proyecto, vista. Eso lo vamos a ver hoy más adelante, pero te puedo ir adelantando que en la opción proyecto hay un botón que es calendario. Y a través de esa opción es que tú puedes alterar esa secuencia de días, ¿no? Tú me puedes decir, ¿sabes qué? Mi proyecto no está basado de lunes a viernes, sino de lunes a sábado y no de 9 a 5, sino de 9 a 1, por decirlo, ¿no? Quiero personalizarlo. Ahí es donde vas a poder hacerlo, en la opción de proyectos. Lo vamos a ver un poquito más adelante, Carlos, pero sí vamos a ver ese tema. Ya encontré, ya encontré. Vale, Listo, bien, gracias. de nada. Entonces, volviendo, ¿alguna otra consulta, Carlos? No, no, lo he dejado. Ahí está. Ah, ok, gracias. Ya está. Gracias, Carlos. Entonces, ¿qué tenemos ya aquí? 3 tareas definidas a nivel de duración, inicio y fin, y hay una relación de ellas. Tarea 1 y 3 son predecesoras a tarea 2 y también están configuradas de forma manual a nivel del proyecto. Ok, ok, eso es lo que tenemos ahora. Pero en el caso me dice, cámbiale la fecha de inicio a la tarea 1, al 8 de febrero. ¿Ok? Me está diciendo ya haz un cambio de inicio en una de las tareas, en la tarea 1. Ok, simplemente voy, le doy clic donde dice comienzo la tarea, me sale una especie de calendario y escojo la fecha que me han pedido, 8. Automáticamente la barra en el Gantt se va a cambiar. Ven que la actividad está corriendo, se está desplazando hacia la derecha. ¿Ok? Pero, ¿qué ha pasado con este cambio? Este cambio ha hecho que la tarea 2 también corra, porque recuerden que son inicio-final. Debería haber corrido, ¿no? La tarea 2. Pero no, no han corrido. ¿Por qué? Porque cuando las creamos como tareas manuales. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos generado como tarea automática? Como ven en la gráfica que estamos mostrando ahora, hemos generado otras 3 tareas en la parte baja, tarea 10, 20 y 30, pero ya no las hemos creado de forma manual, sino como tareas automáticas. ¿Ok?
y hemos definido su fecha de inicio y su fecha de fin. ¿Ok? Las mismas tareas, bueno, le hemos cambiado el nombre, claro está, pero hemos definido 3 tareas y la misma relación a nivel de predecesoras y sucesoras. Pero el tema, en la forma como hemos creado la tarea es tarea automática. Y me dicen, hagamos el cambio. Tenemos que hacer el cambio de la tarea 10, en este caso, del 5 al 8. ¿Qué pasa cuando haces el cambio y las tareas han sido creadas de forma automática? Al hacer el cambio en la tarea 10, en este caso, el cambio también se refleja a nivel de impacto en la tarea 2. Es decir, corre, miren, la tarea 2. Comparen el gráfico del diagrama de Gantt de las tareas 1, 2, 3 con el gráfico del diagrama de Gantt de las tareas 10, 20 y 30. Esta es una de las razones por la cual se sugiere generar las tareas de forma automática. Y es importante hacerlo desde el comienzo, porque ¿qué pasa si tú ya has generado todas tus tareas? Imagínate, no sé, 100, 200 tareas. Y dices, uy, tengo que cambiarlo a manual. Pues va a ser complicado. O sea, se va a poder hacer, pero es un trabajo bastante operativo y te va a desordenar mucho la presentación. Te va a generar confusión muchas veces. Lo recomendable, en mi opinión, por lo menos por la práctica que puedo tener con la herramienta, es que antes de empezar a crear tareas, cámbielas a modo automático. ¿Ok? Por esta razón que se está planteando aquí en el caso. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tenemos? Eso es en cuanto a las tareas. Hemos dicho que el Project también nos da una serie de plantillas, ¿no? Ustedes pueden, para los informes, ustedes pueden utilizar una serie de plantillas. Tal vez si están empezando a usar Project, no convenga mucho ir a plantillas. Primero aprendamos a usar el Project con unas dashboard o personalizados. Es decir, empecemos con la parte de tareas, con la parte de asignación de recursos, con la parte de diagrama de Gantt y todo esto que estamos empezando a ver. Cuando ya tengas más manejo de la herramienta, puedes tal vez ir a ver plantillas que pueden generarte cierto valor por la naturaleza propia de tu proyecto. Pero en todo caso es una opción que está disponible en la herramienta. Pasamos entonces a ver ya un conjunto, una plana de project con muchas más actividades, ¿no? Acá ya vemos una serie de actividades definidas de forma automática, como ven en la parte de modo D, en la columna modo D. El gráfico ya te va diciendo que es automático. En la barra inferior verde también te dice que es en modo automático. Vemos ya una serie de actividades que están, en este caso, secuenciadas y vinculadas también. ¿Ok? Vamos a seguir conociendo entonces lo que es nuestra herramienta, en este caso de Project. En esta ficha de proyecto podemos encontrar información del proyecto como la fecha de inicio. Un poco lo que consultaba su compañero Carlos hace unos minutos. O sea, ok, lo que hemos visto hasta este punto son cómo crear las tareas y cómo secuenciarlas. Ok, concepto básico e inicial de un proyecto. Pero ¿qué pasa si tú quieres hacer modificaciones o personalizaciones en la herramienta para alinearlo de mejor forma a tu proyecto? Por ejemplo, quieres definir la fecha de inicio de todo el proyecto. Ok, para aquellas configuraciones que van a afectar todo el proyecto, no solo una tarea, no solo un recurso, sino todo el proyecto, como decía, en la parte superior, en el listón donde dice tarea, recurso, crear informe, hay una opción que dice proyecto. Vas a esa opción proyecto, ¿no? Y ahí vas a tener una serie de opciones que tienen un impacto global en todos los proyectos. Una de ellas dice información del proyecto. Uno de los botones es información del proyecto. Si tú le das clic a ese botón, te va a aparecer esta ventana que nos está mostrando la diapositiva. Aquí, por ejemplo, puedes definir la fecha de comienzo o de inicio de tu proyecto. Tal fecha. Y a partir de ahí, tu proyecto, las actividades o tareas que has creado van a empezar a plantearse o definirse con los datos que tú le vayas cargando. O la fecha de fin, puedes definir esto, muchos datos vinculados a tu proyecto de forma global. ¿Qué más puedes definir? En esta ficha también puedes encontrar información del el tipo de secuenciamiento, inicio, final. Recuerdan que cuando vimos la definición de las actividades y su secuenciamiento, definimos que había hasta 4 tipos de relacionamiento, ¿no? Final, inicio, 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 final, final, inicio, final. Ese tipo de relacionamiento también lo puedes definir aquí. Por lo general son final-inicio, ¿no? Es decir, una actividad tiene que terminar para que la otra inicie, pero podría haber casos en los que quieras hacer algunos cambios o personalizaciones. El calendario.
lo que decía su compañero hace unos minutos. ¿Qué pasa si yo quiero cambiar el calendario? Porque por default el calendario de Project dice de lunes a viernes. ¿Ok? Sábado y domingo no se trabaja, de acuerdo a Project. Y hay un horario definido, de 9 a 1 y de 2 a 5 o 2 a 7, por ahí, ¿ok? Pero tú dices, ¿sabes qué? Este calendario bajo esos días y horas no se alinea a lo que realmente vamos a trabajar en mi proyecto. Por ende, si yo utilizo este calendario, no, los datos que me va a arrojar la herramienta no van a ser precisos. Necesito personalizar mi calendario. Nosotros vamos a trabajar de lunes a sábados. Y si no cambio el calendario, cuando yo haga toda mi programación, los sábados no lo va a tomar Project como día de avance o de trabajo. Tengo que cambiarlo. Bueno, si esa es la necesidad, a través de esta opción es que podemos hacer el cambio. Van a la opción proyectos y ahí hay una opción calendario. El calendario por default se llama estándar, ¿no? Pero tú puedes generar nuevos calendarios. A veces yo lo que hago es poner el nombre de mi proyecto al calendario personalizado. Salvo que use el estándar porque justo se alinea a lo que yo tengo como trabajo dentro del proyecto. Pero si no, genero un nuevo calendario y le pongo el nombre de mi proyecto. Puedo tener varios calendarios. ¿Ok? ¿Cómo personalizo el calendario? Aquí vemos, por ejemplo, si ustedes ven la imagen del calendario que está en el centro de la ventana, aquellos que están en blanco, tienen fondo blanco, son días que se elaboran. Y los que tienen digamos, un trasfondo plomo, son días no laborables. ¿Ok? Y la leyenda, en todo caso, lo tienen ahí a la izquierda. Además de este cambio de horario que estamos diciendo podría ser, o sea, yo trabajo de lunes a sábado, no trabajo de 9 a 5, sino de 9 a 1, también puede haber feriados, días que no son laborables. El Project no, no tiene por default definido cuáles son los días no laborables. Si es que existen feriados, ya sea porque son nacionales o porque la empresa declara algún feriado por alguna razón X, también tienes que definirlos aquí, ¿no? Eh, y generar, pues, excepciones en todo caso para definir los periodos que no van a ser laborables, como feriados o algunos días que no va a haber actividad, depende si es el aniversario de la empresa y nadie trabaja, y ese día hay que contarlo, porque si tú no lo defines como una excepción aquí, Project lo va a tomar en tu planificación como si fuera un día laborable, ¿no? Y ese día tal vez no se avanzó nada de los entregables, ¿ok? Entonces, abajo en la parte inferior ven donde dice excepciones. Ahí, si es que existiera, vas a poder definir feriados o algunas otras excepciones que por alguna razón tú defines que no se deben laborar, ¿ok? Aquí vemos, por ejemplo, que una vez que le das doble clic a esa opción, pues te aparece, pues, cuando ya queremos cambiar un poco, personalizar este horario, que es lo que hemos estado diciendo, tú puedes generar aquí, te da la opción de todos los días de la semana, definir los horarios. Porque inclusive podrías decir, ¿sabes qué? Lunes, miércoles y viernes se trabaja de 9 a 5 y martes y jueves se trabaja de 9 a 1. Tenemos horarios distintos. Ah, ok, ok. Aquí puedes personalizar toda esa necesidad que tú tengas por la cultura de la empresa, por las políticas de la empresa o por cómo has definido la distribución y labor, desarrollo laboral de los colaboradores. Aquí lo puedes definir. ¿Ok? ¿Dudas o consultas hasta aquí? ¿Ok? Entonces, esta es la opción del calendario que estábamos mencionando. Si quieres hacer un cambio más global, no solo en tu proyecto, sino en todos los proyectos que vas a desarrollar con esta herramienta, tú puedes decir, oye, pero ¿sabes qué? Quiero que el cambio sea general, porque no quiero estar haciéndolo en cada uno de los proyectos o los archivos MPP que yo trabajo, sino para todos. Bueno, puedes ir a Project, a opciones, y donde dice programación, también puedes hacer ese cambio, pero este es un cambio ya global, ¿ok? Global. Depende de la necesidad que tengas. Vamos a tratar de llevar un ejemplo pequeño, ¿no? Acá vemos un conjunto de actividades. Los números que están en el medio son la duración y las flechas nos van dando su relacionamiento, ¿no? Si tú tienes un gráfico de este tipo y te dicen lleva la project, te dicen fecha de inicio, primer lunes de agosto. Acá vemos las diferentes actividades y sus rutas de cada una de ellas y las holguras que puedan tener. Defines cuántas rutas disponibles hay en todo este diagrama. Encuentras 4 rutas y ahí están las secuencias y ahí están las duraciones, ¿no? Es un cálculo manual que ha hecho la persona. Todo esto lo podrías llevar a Project, ¿no? Llevarlo a una herramienta como Project. Ah, pero me dijeron que el inicio es 8 de agosto. Voy a definir, como dijimos, recuerdan, en la opción proyectos,
información del proyecto, defino la fecha de inicio, ¿no? El primer lunes de agosto, que en este caso es el 8, ¿no? Porque es del 2016, 2018. Defino la fecha de inicio, porque es un dato que me ha dado el requerimiento. Luego cargo las actividades. Aquí vemos todas las actividades que están cargadas. Vemos las barras en la derecha. ¿Y por qué todas las barras salen en paralelo? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué todas las barras que se están mostrando vinculadas a las actividades, que están en forma automática, porque si ven el icono de modo de, están en forma automática, ¿por qué están todas en paralelo? Porque no están relacionadas una con otras. Correcto, ¿no? Porque no hay secuenciamiento. No le he ingresado al proyecto todavía esa información. Gracias, Carlos. He ingresado las actividades, correcto. He ingresado la duración, correcto. He ingresado la fecha de inicio y fecha de fin. Las he definido como automáticas, pero no las he vinculado. Y el proyecto necesita ese dato. ¿Para qué? Para que pueda establecer la secuencia. Mientras no lo haga, son barras, ¿no? Que tienen distinto tamaño por la duración, más nada. Es importante que nosotros las vinculemos, las secuenciemos. ¿Y cómo hago esa vinculación o ese secuenciamiento? Hay varias formas. Hay varias formas. Vamos a ver algunas y algunas las descubrirán ustedes tal vez en el camino del uso de la herramienta y luego entre todas esas formas decidirán cuál es la que a ustedes les parece más útil, más familiar, se identifican más con la forma. Una de ellas es la que vemos aquí. ¿Qué ha pasado? Seleccionan dos actividades, ¿no? Las dos primeras actividades, la de corte y relleno, la selecciona. Y luego estamos en el listón de tareas. Hay una opción como un gráfico del infinito, ¿no? Le da clic a ese botón. Y ese botón vincula las tareas. Establece una relación. Selecciona las dos tareas y luego le hace ese botón que parece un infinito que lo que le está diciendo al proyecto es que esas dos tareas están vinculadas. Y se dan cuenta, inmediatamente en el gráfico se plasma ese vínculo de final-inicio. Puedo seleccionar tres. En este caso, la 4, la 5 y la 6 la selecciono, aplico el mismo botón y se establece ese secuenciamiento. Esa es una forma, ¿ok? Ya sea de 2, de 3. En el anterior caso eran seguidas, no necesariamente tienen que ser seguidas, podrían ser separadas. La selecciono, ¿no? Y establezco el vínculo con el botón tipo infinito, ¿no? Y el gráfico automáticamente se va actualizando, ¿no? Con el relacionamiento de las tareas. Y así voy a ir haciéndolo para cada una de mis tareas. Obviamente, yo para hacer esto se supone que ya previamente he definido cuál es la relación que existe. El project ya es cuando tú ya tienes las definiciones. ¿Qué pasa si dices, pero yo no sé cuál es la relación? Bueno, el project no te va a poder ayudar entonces. Primero establece cuál es la relación, cuál es el secuenciamiento y una vez que planifiques ese secuenciamiento ya lo puedes plasmar a través de la herramienta. ¿Ok? Porque si tú no tienes esas definiciones, pues muy poco vas a poder ayudarte a la herramienta. Es como decir, si no tienes definidas las actividades, la herramienta no te va a servir de nada, porque no tienes todavía definición de las actividades. Ahí a veces te puede ayudar el EDT, pues, ¿no? Porque ahí puedes definir todo el alcance de tu proyecto y de llegar a actividades inclusive. Y luego establecer el secuenciamiento. Aquí, por ejemplo, a los que han podido utilizar el WS Chart Pro, que es la herramienta para generar el EDT, la ventaja que les decía es cuando tú armas el WS Chart Pro, armas en el WS Chart Pro tu EDT y dices, ok, ya lo terminé o estoy listo, tú lo exportas a Project, ¿correcto? ¿Qué quiere decir que lo exportas a Project? Todo el alcance que tú habías definido en tu EDT va a llevárselo a Project y te va a armar de una vez todas esas tareas. Luego tú vas a poder modificarlo más todavía, pero te ahorra bastante el trabajo, pues, ¿no? Porque no tienes que cargar todo, sino mucho del proyecto te lo va a traer automáticamente, mucho del EDT que ya habías definido, perdón, te lo va a traer automáticamente y lo va a plasmar en esta herramienta. Luego vas a tener que hacer ciertos retoques seguramente, pero ya mucho del trabajo te lo va a tener ciertamente avanzado, ¿no? Ok, entonces vemos la parte de secuenciamiento. Aquí estamos vinculando las tareas o actividades, ¿no? ¿Qué más tenemos? Pero como dijimos, no hay una sola forma de vincularlo. Puede haber varias formas de vincularlo. Otra forma, en este caso, es la tarea 4. Le das doble clic y te aparece esta ventana. Como aparece esta ventana,
Esta es la configuración. Toda configuración que hagas en esta ventana va a afectar aquí a la tarea 4. Aquí, dentro de las viñetas, hay una opción que dice predecesoras. Aquí también podrías definir quién va a ser predecesora o de quién va a ser predecesora y su tipo de relación. Fin inicio, fin final, comienzo final. Esta es otra forma, ¿no? Lo mismo que hicimos hace un rato seleccionando dos y con el gráfico que parece un símbolo de infinito vincularlos, también lo puedo hacer dándole doble clic y a través de esta ventana, en la opción predecesoras, establecer el relacionamiento. Es otra forma de hacerlo. Ambos caminos me conducen al mismo destino. ¿Qué más podemos ver? Aquí ya vemos estableciendo que se empieza a generar el relacionamiento de las tareas. Pero si tú te das cuenta, ¿qué está pasando con las barras del diagrama de Gantt? Se van ampliando, va creciendo hacia la derecha. Y llega un punto en el cual ya no vas a ver todo tu diagrama de Gantt. ¿Por qué? Porque mucho está hacia la derecha, ¿no? Y ya no es visible a través de la pantalla. Entonces, ahí puedes tú jugar un poco con el zoom o con el diagrama de tiempo. ¿Te acuerdas la escala de tiempo que habíamos visto vacío en la parte superior? Para acortar la escala de tiempo y que puedas verlo más pequeño, para tener una mejor visibilidad del diagrama de Gantt completo. Pero eso ya depende de cómo quieras tú visualizar tu diagrama, ¿no? Porque algunos dicen, no, no me interesa por ahora ver lo que... Yo sé que están allá las otras barras y me es transparente y me desplazo con el scroll y listo. Pero si te dices, no, sabes que necesito verlo para hacer un análisis más de una visión transversal o global, bueno, la escala de tiempo o el zoom que está abajo, puedes acortar la visibilidad. No vas a cortar los tiempos, vas a cortar la visibilidad de las barras, ¿no? Las vas a hacer más pequeñas. No lo vas a ver por semana, sino por mes. Entonces eso genera que, pues, se tenga mejor visibilidad de las barras del diagrama de Gantt en todo caso. ¿Qué más? Bueno, acá vemos pues en la escala de tiempo, como les decía, que están por semanas, tú puedes cambiarlo por meses o por días si quieres, puedes variar o por años, ¿no? Dependiendo del volumen de información que tú tengas. ¿Y qué va a suceder? Como ven en la parte de atrás, las barras parecieran más pequeñas, ¿no? No es que hemos disminuido los tiempos o la duración, ¿ah? Solo que ya no lo estamos viendo por semana, sino por mes o por semestre o por año. ¿Ok? Y eso me permite una visibilidad más, pues, cuando lo hago por mes o por año, más integral del diagrama de Gantt o más completa, ¿no? Cuando lo hago por semana o por día, tengo vistas parciales, porque mucho queda fuera de la pantalla, ¿no? Acá ves, está por mes, está más pequeño, te da una mejor visibilidad si ya todo está relacionado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Habíamos dicho que el diagrama de Gantt no es la única vista que te da Microsoft Project. Recuerdan que dijimos, si quieres ver las otras vistas, te vas a la parte donde dice diagrama de Gantt al costado, botón 2 del mouse y te sale esta ventana. Vemos que además del diagrama de Gantt también hay un diagrama de red. Si tú le das clic al diagrama de red, toda la información que has cargado de tareas te la va a mostrar nuevamente, pero en la forma de un diagrama de red. Alguna vez cuando vimos gestión de cronograma, creo, hablamos de un diagrama de red. Que pues en el ejercicio se hacía manualmente, pero no lo tienes que hacer manualmente si hay una herramienta. La herramienta Project te da tu diagrama de red de forma automática en base a la información que tú hayas cargado o ingresado. ¿Ok? Podrías ver tu diagrama de red si es que así lo requieres. Diagrama de Gantt es lo que pensamos a veces solo existe en el Project. No, también hay un diagrama de red. Aquí vemos un diagrama de red. A ver, vemos que algunos rectángulos del diagrama de red están en blanco, o sea, en el fondo blanco, otros en rosado. ¿Por qué creen que esa diferenciación de colores? ¿Algo nos dice o no significa mucho? ¿Quién me dice? Cada uno de estos rectángulos son actividades o tareas de tu proyecto, pues, ¿no? Pero hay algunos que están en blanco, fondo blanco, otros en fondo rosado. ¿Qué creen que significa eso? El crítico, ¿Cuál sería el crítico? el rosado en ese caso. Correcto, ¿no? El rosado, los que están en rosado es porque son actividades que forman parte de la ruta crítica. Son actividades que forman parte de la ruta crítica. Las blancas forman parte del proyecto, claro que sí, pero son actividades que no son parte de la ruta crítica. Muy bien, ¿no? Entonces ahí inclusive esos tonos del tema de colores te va diciendo cierta información sobre las actividades de tu proyecto. ¿Ok?
Ahora, sigamos con las opciones de vistas. Hay un GAN de seguimiento, ¿no? Esa es otra opción de vista. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la vista que está mostrándose ahora, que es el GAN de seguimiento, y la primera vista que vimos, que es el diagrama de Gantt? Si tú ves el pop-up que te está mostrando la diapositiva, el segundo dice diagrama de Gantt, que es el donde hemos estado trabajando, cargando las actividades. Y hay otro que es el que estamos viendo ahora, que es GAN de seguimiento. Son muy parecidos, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Le ven alguna diferencia a esas dos vistas? Podría ser el porcentaje, profesor, que aparece al costado. O sea, me imagino que sería como un avance y cuando se completa llegará al 100. Ajá, y hay una diferencia que es que te da el porcentaje de avance. Ahorita está todo en cero, ¿no? Porque no le hemos cargado porcentaje de avance, pero adicionalmente, gracias Juan Carlos, también si te das cuenta en el diagrama de Gantt que se muestra, hay algunas que están en rosado y otras que están en verde, o perdón, en azul. La misma lógica que el diagrama de red que vimos hace unos minutos. Lo que está en rosado es la ruta crítica, la línea base que has definido, que vas a definir. Y las que están en azul no forman parte de la ruta crítica. También te da esa visión. La anterior te lo daba como diagrama de red, ahora te lo está dando como diagrama de Gantt. ¿Ok? Acá todavía no se ha definido la línea base, pero cuando definas la línea base, también va a aparecer como una barrita negra debajo de cada tarea para hacer el seguimiento. Sí, bueno, eso no lo vamos a poder ver ahora porque seguramente estamos todavía en etapas muy iniciales, pero ahí radica una de las grandes ventajas de usar Project, ¿no? Oye, ¿qué pasa ya? Yo ya tengo mi proyecto definido en Project. No solo tengo 10 o 15 actividades, sino tengo cientos de actividades. Ok, porque mi proyecto tiene ese volumen de actividades. Tengo el diagrama de Gantt, ya tengo la ruta crítica, como la ves ahí en rosado y todo eso. Estamos listos para empezar el proyecto. Perfecto. O sea, es decir, queremos pasar de planificación a ejecución. Ok, ese es el momento en el cual tú como gerente de proyecto o alguien que tú hayas designado de tu equipo debe definir la línea base de tu proyecto. Ok, vamos a ver luego dónde se define la línea base. Eso es una opción que el proyecto te da que tú tienes que ejecutar. Defines la línea base, te va a aparecer en la parte inferior de cada una de estas tareas una otra barra, por lo general de color negro, aunque el color lo puedes cambiar también si quieres. ¿Y qué significa eso? Que luego, que ya como ya pasamos a ejecución, tú como gerente de proyecto, ¿qué vas a ir documentando? Porcentaje de avance. Pues. Ahorita está en cero todo, porque estamos en planificación. Pero conforme pase, tú vas a ir notificando los avances porcentuales, ¿no? Porcentaje de avance, hasta llegar a 100% en cada actividad, que sería lo ideal. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué pasa cuando hay retrasos o desfases? Pues las barras van a empezar a, digamos, a extenderse tal vez. ¿Por qué? Porque lo que tú habías planificado para 2 semanas, oye, luego tuviste que cambiarla a 3, o a 5 días, a 6 días o 7 días. La línea base se va a mantener en lo que tú habías planificado originalmente, ¿ok? Que es esto, tu punto de partida. Y luego lo otro, los cambios que tú estás haciendo, se van a ver reflejados en otras barras. A ver, tal vez es un poquito difícil de entenderlo porque no lo estamos viendo, pero lo que vas a tener son dos barras. Una con la línea base definida, que es lo planificado, y otra con lo ejecutado. Y al ver esos deltas, esas diferencias en las barras, tú como equipo de gestión de proyecto te vas a poder dar cuenta de la diferencia que se está dando entre lo ejecutado y lo planificado, ver si eso es aceptable o no y tomar medidas de correctivas si fuera el caso. ¿Ok? Pero bueno, volviendo a la gráfica, vemos el GAN de seguimiento, donde ves las actividades, pero ya diferenciadas como ruta crítica, como ya diferenciando las actividades que forman parte de la ruta crítica, y pues a través de esta vista es que por lo general se hace el seguimiento a tu proyecto. ¿Ok? Ok, volviendo al ejemplo que estábamos desarrollando, tenemos pues ya una serie de actividades secuenciadas, ya aquí ya secuenciadas, con inicio, duración y de forma automática, ¿ok? En el modo de creación de las tareas o actividades. ¿Qué más podemos ver? Ya por un tema de orden, en todo caso, ¿qué pasa si tú dices, uy, ¿sabes qué? Quiero agregar un registro más, porque por alguna razón X me olvidé una tarea o quiero generar un título para el conjunto de tareas, ¿ok? Le das o botón 2 al mouse, te pones sobre la tarea, sobre la cual quieres insertar una nueva tarea, y le das botón 2, ¿ok? Y ahí le pones insertar tarea. ¿Qué va a generarte? Un espacio donde diga tarea nueva, un espacio en blanco, por decir así. Todas tus tareas van a ir para abajo. ¿Por qué? Porque quiero agregar una nueva tarea. Obviamente, cuando tú dices insertar nueva tarea,
esta tarea no tiene duración todavía, por eso dice un día de interrogación, porque tú no has definido ninguna duración, es una tarea nueva. Una vez que tienes esta tarea nueva, le puedes poner un título, Proyecto Losas Deportivas. ¿Ok? No va a ser una tarea propiamente del alcance de mi proyecto, sino es una especie de cabecera o etiqueta o título de mis tareas. Yo puedo, esto es opcional, ¿ah? Si tú no quieres usar ningún título por un tema de vista o de mejor entendimiento de las tareas, pues no lo utilices. Pero es una opción que tú tienes de generar una especie de título para las tareas. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tú puedes tener N tareas y puedes decir tareas de fase 1, tareas de fase 2, tareas de fase 3. Y si yo no tengo una especie de título para cada una de ellas, no sé dónde empieza y dónde termina la fase. Entonces, a veces me es conveniente ponerle fase 1, sus tareas, fase 2, sus tareas, fase 3 o las fases que yo pueda tener. Opcional, como vuelvo a decir. Pero yo sí lo recomendaría porque a veces es muy útil. Si son pocas, tal vez me podrías decir que no es útil, pero ya conforme hablemos de un volumen significativo de tareas, sí nos ayuda un poco el tema visual. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo genero esta nueva tarea descriptiva o de forma de título. Aquí le está poniendo de título Proyecto Losas Deportivas. ¿Y qué hago? Una vez que ya le definí el nombre, selecciono todas las demás tareas. ¿Se dan cuenta? Selecciono todas las demás tareas. ¿Y qué hago? Si se dan cuenta, en el listón de opciones, hay una opción que es una flecha hacia la derecha, como una sangría, ¿no? Como en Word a veces hay una sangría para ir dándole espacios globales a los párrafos. Bueno, entonces si yo selecciono todas las tareas y le doy hacia la flecha derecha como una especie de aplicar una sangría, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que todas las tareas van a indexarse al título Proyecto Losas Deportivas. ¿Ok? Todas van a estar dentro, si se dan cuenta. Pero miren qué otro cambio ha habido. Antes de yo darle la flecha derecha para la sangría, al lado en el campo duración de Proyecto Losas Deportivas, ¿qué decía? Un día, interrogación, correcto en duración. Pero una vez que yo le di la sangría, miren qué cambió. En duración de Proyectos Losas Deportivas, ¿qué dice? 105 días, porque totaliza la duración de todas las actividades que están dentro de la fase Proyectos Losas Deportivas. Lo cual me ayuda también, ¿no? Desde un punto de vista de tener la duración total de una fase o de una etapa, una vez que ya he hecho la sangría. Y en el diagrama de Gantt, ¿cómo se grafica? No es una barra como las tareas o actividades, es una especie de corchete. Si se dan cuenta, el corchete negro que está en la parte superior. Entonces son ayudas más visuales o de forma, pero que en mi opinión, por lo menos por el uso que yo le doy a la herramienta, sería recomendable que uno las ejecute, ¿no? Por un tema de gestión, de administrabilidad, de visibilidad, de orden, ¿no? Pero vuelvo a decir, no son obligatorias, pero sí recomendables. ¿Ok? Inclusive ya este es un ejercicio de mucha mayor cantidad de tareas, ¿no? Vamos a ver si más adelante vemos eso. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok, vamos a cargar otra presentación con mayores funcionalidades de Project, ¿sí? Denme un segundo. Vamos a cargar otra. Ok, vamos a continuar. Ahora, más o menos, el Project, que como hemos dicho, es una herramienta bastante completa, pero un poco compleja muchas veces también al momento de gestionarla. La intención hoy es, para los que no conocen para nada la herramienta, pues darles un punto de partida, ¿no? Hay muchas cosas más que se pueden hacer, ver el tema de informes, de curvas, reportes, entre otros. Pero bueno,
Hasta ahora lo que hemos visto es cómo la herramienta nos puede ayudar para la gestión de tareas o actividades, ¿no? Hemos visto cómo crear las actividades, cómo secuenciarlas, cómo establecer las duraciones, fechas de inicio, fecha de fin, cómo personalizar los calendarios, ¿no? Para la asignación de y asociarlos a las actividades para la asignación de los recursos. Pero habíamos dicho, hablando de recursos, que los recursos también son un punto importante y que el proyecto nos puede ayudar con ellos. Todas las actividades tienen vinculados o asociados recursos de distinta naturaleza, materiales o humanos. Y es más, hemos dicho que muchas veces que la duración de las actividades está muy asociado al tipo y cantidad de recursos que yo pueda tener. De eso depende mucho el tiempo y costo. ¿Ok? Entonces, el proyecto nos puede ayudar también mucho con esta administración o gestión de recursos. Obviamente nosotros, así como ingresamos los datos de las actividades, debemos ingresar los datos de los recursos. El proyecto no se los va a inventar. Tú tienes que ingresarle esa información. Lo que el proyecto luego va a hacer cuando que tú le ingreses la información es gestionarlos, mostrarlos de forma gráfica, automatizar su asignación, controlarlos para tu monitoreo y tu registro de ejecución. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de recursos. Ya hemos hablado de actividades y su duración inicial, pero ahora vamos a hablar un poquito de recursos. Recursos hay de distinto tipo, ¿no? Por ejemplo, pueden ser materiales, de concreto armado, hay que definir una unidad de medida, metros cúbicos, la cantidad del metrado, el rendimiento o productividad, 50 metros por día, duración 10 días, por ejemplo. Ese es el dato que tú tienes que tener definido de forma previa, porque luego eso es lo que vas a cargar a Project. O tal vez el recurso puede ser un servicio tipo publicidad. Número de spots, la publicidad no lo mides en metros cúbicos, kilos o alguna otra unidad de medida, sino en cantidad de spots, una unidad de medida en todo caso. Cantidad de spots, en este caso 100, 20 spots por día, por 5 días, por ejemplo, ¿no? Eso hay que ir definiendo en función al tipo de recurso. La duración en Project, por lo general, por default, como han visto en las actividades previas, se definen días, pero también podrías definir actividades que duran horas, minutos, semanas, meses, depende, pues, ¿no? Pero lo más común ciertamente es que sea por días u horas, ¿no? Un poco común que sea semanas, o semanas sí puede ser, pero minutos, meses, un poco más complicado, ¿no? Pero en todo caso es una opción que en Project tienes. Pero por default, por común, es en días en todo caso. Entonces, ¿qué pasa con el Project en cuanto a los recursos, ¿no? Ya sabíamos que nosotros podemos definir tareas, como se muestra ahí, y estas tareas se relacionan, ¿no? Aquí vemos las opciones que decíamos para relacionar tareas, ¿no? Doble clic a la tarea 2, en la viñeta predecesoras, empiezas a establecer las relaciones. Eso ya lo vimos en la anterior presentación. Y el gráfico Gantt se va relacionando automáticamente. ¿Qué más podemos? Ahí vemos los distintos tipos de relaciones. Aquí está jugando con las relaciones, fin a fin, comienzo a fin, fin inicio, y vemos cómo el gráfico va cambiando constantemente, ¿ok? Bueno, eso es algo un poco relevante, creo yo. Pero bueno. O también, ¿qué podemos ver aquí? Ya vemos un conjunto mayor de actividades donde se ha hecho una especie de título que es lanzamiento de nuevo producto, dura 60 días y se ha puesto, por ejemplo, hitos. También podríamos ingresar los hitos a nuestro proyecto, a nuestro proyecto. Y acá hay dos hitos, miren, que son la tarea que está en el registro 2, inicio, y la que está en el registro 7. Tengo un hito que es el inicio y un hito que es el fin. Y le pongo ese nombre, inicio y fin. No le pongo hito, sino inicio y fin. Pero ¿por qué sé que es un hito? Porque en campo duración, ¿cuánto le he puesto de duración? 0. Cuando tú le pones a uno de los registros de tu proyecto el valor de 0, lo estás definiendo como un hito. No tiene duración. Recuerden que los hitos no tienen duración. ¿Y cómo se grafica en el diagrama de Gantt? Como puntos. Si te das cuenta. 2 del 2 al inicio y de 4 de 25 al final. Y así tú puedes documentar o graficar lo que serían hitos en tu Microsoft Project. Y van a verse reflejados en el registro de tareas y también en el diagrama de Gantt. ¿Ok? Hitos. Puedes poner notas
como referencias o posits al costado. En este caso, en la tarea 3, si se dan cuenta, aparece como una especie de posit donde tú puedes documentar algún comentario o observación. Aquí le está poniendo, se necesita asegurar la participación de los agentes de marketing y producción L Madrid, ¿ok? ¿Y cómo hago para poner esas notas? Le doy doble clic a la tarea, en este caso es la tarea 3, que es fase 1, planeación. Y en la opción notas, hay una viñeta donde decía predecesoras, más hacia la derecha hay una viñeta que dice notas, y ahí puedo ingresar cualquier comentario. ¿Por qué podría ser útil? Porque muchas veces el equipo de proyecto no es solo una persona, pues quien gobierna este proyecto. Pueden ser varias personas, por turnos, por roles, y puedo a través de estas notas darle cierta feedback o retroalimentación a mis compañeros a través de esas notas que yo puedo dejar, ¿no? Asociados a cada tarea. Información que tal vez no esté dentro de la tarea o el secuenciamiento o los recursos, sino información complementaria, podría yo ponerla, es opcional, es opcional. Como ven, no todas las tareas tienen notas, ¿no? Puedes que no lo uses, pero para algunos casos podría ser de valor para el equipo de gestión de proyecto. ¿Qué más podemos decir? Si alguien quiere ver la nota, simplemente se posiciona con el mouse sobre la nota y le va a mostrar toda la información que alguien ya ingresó manualmente, ¿no? Todo el que pase por tu proyecto y se pare sobre esa nota va a poder visualizar el mensaje que te están enviando, ¿ok? Entonces, ¿qué más podemos ver? Bueno, el tema de la vista, de la visibilidad del Gantt que decíamos, oye, cuando se empieza a extender, pierdes visibilidad de todo el proyecto. Puedo a través del zoom, que es la lupa que está acá, ampliar o disminuir la vista, que ya es un tema más visual, netamente visual, ¿no? No es un tema de fondo, sino un tema de forma. Puedo ampliar o retroceder para ver completamente mi diagrama de Gantt o ver parte de él en todo caso, ¿no? Depende ya de cómo quiera yo trabajar. Es un tema de forma más que nada. Vimos las vistas que existen. El diagrama de Gantt es tal vez el más conocido. Pero también hay otras opciones dentro de estas vistas, como el calendario, que es la primera, la que está sobre el diagrama de Gantt. No, para no verlo tan pequeño como lo vimos hace unos minutos cuando decíamos cómo personalizar el calendario, sino puedo verlo un poco más extenso, ¿no? Y cómo las actividades están asociadas a ese calendario. Acá vemos el calendario completo y vemos cómo las fases, que son las tareas del ejemplo que estamos dando, están desplegadas a lo largo de los días de la semana, ¿no? Un calendario, digamos, de mejor visibilidad en todo caso. Yo no la uso mucho, por ejemplo, pero es una opción que por ahí alguna persona podría encontrar valiosa, ¿no? Bueno, esta es la línea de tiempo que ya dijimos. ¿Qué más podemos ver aquí? Ok. Pueden darse escenarios en los cuales tú en tu proyecto tengas tareas repetitivas, es decir, tareas que se repiten constantemente. El ejemplo más claro tal vez sean reuniones. Oye, ¿sabes qué? Dentro de las actividades que yo tengo hay reuniones semanales. Todos los lunes hay reuniones. O supervisión. Todos los lunes hay revisión. Todos los lunes en la mañana hay revisión. Y nuestro proyecto dura, no sé, 6 meses. O sea, estamos hablando de 4 semanas por mes, 24 reuniones o actividades de supervisión. Tengo que poner por cada una de ellas, a lo largo de esos 6 meses, esa actividad es repetitiva. Bueno, una salida es que lo pongas así, una por una, conforme vayas armando tu cronograma. Sí, esa es una alternativa un poco tediosa, un poco, digamos, poco productiva, diría yo. Entonces, el proyecto, tomando en cuenta ese escenario que es repetitivo, nos da una opción para generar esas tareas que son repetitivas a través de una opción más sencilla, ¿no? Una opción un poquito más sencilla y que va a permitir que esas tareas estén dentro de tu archivo en Project. ¿Cuál es esa forma? Bueno, en este caso, por ejemplo, te posicionas sobre la tarea, en este caso de inicio, porque va a estar antes, y vamos a usar la opción de autoprogramar, ¿no? ¿Qué va a pasar? Perdón, retrocedamos. Autoprogramar te va a abrir tres opciones: tarea, resumen o hito. En este caso es tarea, ¿no? Y cuando le das clic a tarea, te va a aparecer una tarea normal o una tarea periódica o repetitiva. Tú eliges tarea repetitiva o periódica en este caso. ¿Qué va a suceder? Te abre toda esta ventana. Aquí tú vas a poder definir cómo se va a repetir. ¿Es algo que va a repetirse diario, todos los días? ¿O va a ser semanal o mensual?
Ok, si es semanal, ¿qué día de la semana? En este caso estás seteando que sea lunes. Ok, una vez a cada semana. ¿A partir de qué semana? En este caso de febrero, dice, ¿no? ¿Y cuándo termina? En abril. ¿Ok? Una vez que tú le das todos esos datos a la tarea y le pones un título, él le está poniendo el nombre de la tarea supervisión, por ejemplo. Podría reunir reuniones de trabajo, reuniones del equipo. Bueno, acá le ha puesto supervisión. ¿Qué va a generar? Como ven, una vez que aceptas, te genera sobre inicio un nuevo registro que llama supervisión. Ya. Pero, y si tú abres ese registro, porque si tú ves supervisión en la parte izquierda tiene como una flecha, que quiere decir que hay contenido dentro de él. Abres esa opción, vas a ver, en este caso, las 12 reuniones de supervisión a lo largo de todo tu proyecto. Es decir, no estoy creando las 24 que decía yo hace un rato, sino con 24 generaciones de registros independientes. No, estoy generando con una sola acción todas las reuniones de supervisión en la fecha que corresponde. Yo seteé el lunes, esos van a ser todos los lunes, febrero 3, febrero 10, febrero 17, febrero 24, automáticamente. Y en el diagrama de Gantt aparecen como actividades que se distribuyen a lo largo de la duración de mi proyecto. Esto aplica para tareas que tengan ese perfil de ser repetitivas. Por lo general, vuelvo a decir, reuniones, pues, ¿no? Reuniones o actividades de supervisión o revisión periódicas. Entonces, a mí me parece que este es un método mucho más práctico, más eficiente. Si no, alguno podría decir, no, sabes que yo prefiero hacerlo individualmente. También es otra alternativa, ¿no? Yo generalmente uso este tipo de, digamos, de forma o método para aquellas tareas que tienen ese comportamiento de repetitivo o periódico, como se dice, ¿no? Y lo aplico para reuniones, particularmente. ¿Ok? Bueno, ahora sí vamos al tema de recursos, que ya habíamos estado mencionando. ¿Cómo Project maneja este mundo de los recursos asociados a las actividades de mi proyecto? Vamos a partir del hecho de que hay varios tipos de recursos. Recursos materiales, ¿ok? Recursos de trabajo, que es el esfuerzo de la persona, ¿no? De los colaboradores que nosotros vamos a tener. Y recursos de costos, que podría asociarse, por ejemplo, a servicios de terceros, que tú contratas de afuera, tal vez. Vamos con los ejemplos a entender un poco de mejor manera estos tipos de recursos que en un proyecto tú puedes tener y cómo el proyecto los va a gestionar. Tenemos ya, digamos, un diagrama de Gantt asociado a las actividades que están secuenciadas con fecha de inicio y fin. Todo lo que hemos visto hasta ahora se resume en este slide. Tú has trabajado para generar toda esta información hasta el momento. Ok. Pero ahora dices, necesito asociarlo a recursos. Vamos nuevamente a la opción de vistas y vemos que hay una opción que dice hoja de recursos, donde habíamos visto el Gantt de seguimiento, el calendario, donde está el mismo diagrama de Gantt, que es que por default siempre nos aparece. Hay también una opción que dice hoja de recursos. Entonces le damos clic a ella. Vamos a la hoja de recursos. Me aparece una nueva hoja en blanco. Esta no es la misma hoja que hemos usado para actividades. Si te dan cuenta, los campos son distintos. Es una hoja, como su nombre ya lo indica, para la gestión de los recursos. ¿Qué voy a ingresar aquí? Justamente los recursos. Por eso hay nombre de recurso. Si ves el primer campo, nombre de recurso, tipo de recurso, una etiqueta con una abreviatura para el recurso, sus iniciales, a qué grupo pertenece, la cantidad, varios campos que vamos a ir conociendo. Aquí tú primero defines los recursos, ¿ok? Luego los vamos a asociar a las actividades, pero aquí primero hay que definirlos. Aquí vemos, por ejemplo, que ya empezamos a definir recursos. Capataz, operario, peón, operador de máquina, cargador frontal. Todos estos tipos de recursos son recursos humanos. Colaboradores con distintos roles, diferentes perfiles. ¿Qué tipo de recursos son? Vemos que en el tipo hay tres opciones que ya habíamos mencionado: trabajo, material y costo. En este caso es el esfuerzo de una persona en desarrollar una labor, es el tipo trabajo. Automáticamente, cuando yo genero estos recursos en la columna iniciales, coge la inicial como una abreviatura en función al nombre que hayas definido para el recurso. Capacidad máxima, 100%, ¿no? Aquí vas a poder inclusive ingresar los costos, ¿no? Cuánto la mano de obra del capataz,
del operario, del peón, del operador, varía, ¿no? Sabemos que dependiendo del rol, el costo por hora de cada uno de estos perfiles va a ir variando. En un momento dado lo vas a poder ingresar, ¿no? Ok, entonces, ¿qué significa, qué dato importante hay aquí? 100%, ¿qué significa? Un recurso, un capataz. Si tú me dijeras, oye, ¿sabes qué? No, pero yo tengo 2 capataces. 200% es lo que tendrías que poner. Y tengo 10 peones. Tendrías que poner 1000%. ¿Ok? Con eso denotas la cantidad de recursos que puedas tener en cada uno de esos roles. Si por default te va a aparecer 100%, que es 1. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Pero los recursos no son solamente humanos, también hay recursos materiales, como ya habíamos mencionado. Llámese cemento, acero, arena gruesa, arena fina, ¿no? Piedra, madera, agua. Este es un ejemplo. De repente en tu proyecto los recursos son de otra naturaleza. Es un ejemplo en todo caso. Y este tipo de recurso, ¿de qué es? ¿De qué tipo es? Ya no es trabajo, pues. Este tipo de recurso es material. Y hay que cambiar el tipo, ¿no? A material. Y este sí requiere una unidad de medida. Cemento, ¿en qué lo vas a medir? En bolsas, puedes medir en bolsas. El acero en kilogramos, la arena en metro cúbico, ¿no? La madera en pie cuadrado, el agua en tancadas, una unidad de medida. Tú defines cuál va a ser la unidad de medida. Hay una inicial también. Eso, la inicial lo pone automáticamente el proyecto. Capacidad máxima, ahí ya no es el tema de 100%, ya no se maneja el tema de dimensionamiento en función a porcentaje de esfuerzo, ya no, sino en unidad de medida. Y también puedes poner los costos de una bolsa de cemento o de 1 kilogramo de acero. ¿Por qué? Porque de aquí tu proyecto va a jalar esos datos, ¿no? Por eso es que primero hay que definirlos, ¿ok? ¿Qué más tenemos? Ahora, hemos visto el tipo de trabajo, que es basado en el esfuerzo, me refiero a los tipos de recursos. Uno es tipo trabajo, el esfuerzo propiamente dicho, asociado generalmente a los colaboradores que forman parte de tu proyecto. El tipo material, que está asociado a, pues como su nombre ya lo sugiere, recursos materiales, pero hay un tercer tipo, que es el tipo costo. Y por lo general, este tipo de recursos se asocia cuando tú tienes servicios a terceros, por ejemplo. Estoy contratando, no sé, los flyers de publicidad me los va a hacer una empresa externa y me va a cobrar 10.000 soles por N cantidad de flyers. Ok, yo tengo un contrato, tengo todo, pero es un recurso, pues, ¿no? Porque ese flyer es necesario para alguna de mis tareas. Ok, entonces eso puede calzar como tipo costo, ¿no? Y ahí le pone el nombre del recurso dinero, ¿no? Porque este recurso, que es un tipo monetario, se va a aplicar tal vez no solo a mi proveedor de flyers, sino tengo otros proveedores que también me dan algún otro tipo de servicio. Este es otro tipo, ¿no? En este caso se aplica como tipo de costo. Ahora, pero en el proyecto se ha encontrado que hay un pequeño problema con este tipo de recursos. Cuando tú utilizas el tipo costo, te permite, te va a permitir trabajar sin problemas. Pero cuando vas a la parte de reportes y, por ejemplo, quieres aplicar los índices de desempeño de costo, índice de desempeño de cronograma, las fórmulas de valor ganado, variación de costo, variación de tiempo, no los toma en cuenta. Cuando los defines como tipo costo, no los toma en cuenta. Por ende, tu índice de desempeño de costo, índice de desempeño de cronograma no es tan preciso. No es preciso, porque solo considera los recursos de tipo trabajo y tipo material. Entonces, eso puede ser un problema por el grado de precisión. Para evitar esa situación de los reportes, porque en todo lo demás te funciona sin problemas. Pero en el caso de los reportes, y para mí, por ejemplo, sí es importante el tema de los reportes, cuando lo he utilizado, en lugar de usar el tipo costo, utilizo el tipo material. Cuando lo utilizo el tipo material para este tipo de recurso llamado dinero, que voy a usar con terceros o proveedores tal vez, lo reconoce completamente. No hay ningún problema en los informes y forman parte de los índices de desempeño, costo, cronograma y variaciones de costo y cronograma. ¿Ok? Entonces, para mí, yo siempre lo uso como material, pero bueno, depende ya depende del proyecto que estés liderando y ya de tu criterio finalmente de utilizar uno u otro tipo. Ok, entonces, ¿qué hemos hecho? Definir los recursos. Solamente hemos definido los recursos. ¿Dónde? En la hoja de recursos. ¿Y cómo llego a la hoja de recursos? A través de las vistas. ¿Ok?
Pero hasta ahí termina. No, porque has definido los recursos, pero no lo has asociado a las actividades. Y no sirve de mucho si no lo asocias a las actividades. Tienes que asociarlo a las actividades que habías definido. Ah, yo ya tenía definidas actividades, ¿verdad? Entonces voy a mi primera actividad, que es corte del terreno. Le doy doble clic y me aparece esta ventana. Aquí justamente era una opción para setear la secuencia, ¿de acuerdo con predecesoras? Bueno, hay otras opciones. La viñeta recursos. Aquí en la opción recursos, aquí puedo asociar la actividad corte del terreno con los diversos recursos que tengo. Por ejemplo, ahí está asociando con el capataz, ¿no? Y con otros recursos que estamos viendo ahí. ¿Y a qué me aparecen en la ventana? Todos los recursos que yo había definido en la hoja de recursos. Está el capataz, está la arena, el agua, ¿no? Cemento, el dinero, la madera, el operario, el peón, todo. Aquí yo tengo la opción de jalar cualquiera de los recursos que yo tenga a bien considerar forma parte de esta tarea en este caso. No solamente uno, puedo tener varios recursos asociados, llámese materiales o recursos humanos. ¿Qué vemos aquí? Que ha asociado 3 recursos en este caso, ¿no? El capataz, el operario y el peón. Ahora, ¿cuántas unidades? Por ejemplo, en el peón, 200, o sea, 2 peones en este caso. Recuerden, 100% es 1, 200% es 2, ¿no? En algunos casos puede quedar en 100%, de repente es uno solo, ¿no? O tal vez a tiempo parcial. De repente el capataz no está dedicado al 100% a mi actividad, sino en un 20%, en un 30%. También puede ser, ¿no? No está dedicado a tiempo completo, sino a tiempo parcial. Aquí también lo defino. ¿Ok? Y si se dan cuenta, ¿qué aparece en el Gantt? Al costado de la tarea te empiezan a aparecer los recursos que han sido asociados a cada actividad. Aquí aparecen los recursos, ¿se dan cuenta? Y el porcentaje. ¿Hasta ahí alguna duda o consulta? ¿Se entiende? Así debo hacerlo para cada una de las actividades que yo voy a tener. Ahora, como les dije, no hay una sola forma de hacer las cosas. Puede haber otras formas de hacer las cosas. ¿Quiero qué cosa? Asignar recursos. Vamos a encontrar otra forma de asociar las actividades con los recursos. La otra forma es que yo seleccione una actividad, ¿ok? Que en este caso es el encofrado del área 1. Y en la barra verde me voy a la opción recursos. Recuerden, tarea, recursos al costado. Y ahí hay un botoncito que dice asignación de recursos. Me va a abrir toda esta ventana de asignación de recursos para la tarea que he seleccionado, que en este caso es encofrado, y voy a ver todos los recursos que yo había definido en la hoja de recursos. Y simplemente los voy dando un check y dándole el porcentaje de asignación. Lo mismo que hice en el método anterior, puedo hacerlo con este método. Cualquiera de los dos, ¿no? Ya depende de comodidad, facilidad de uso. Me siento más identificado con el método 1 o con el método 2. Ambos métodos son válidos, ¿no? O oye, ¿qué pasa si hay varias actividades que tienen los mismos recursos? Tengo que hacerlo uno por uno, pero si vamos a usar los mismos recursos. También puedes seleccionar varios recursos en paralelo, ¿no? Acá en este caso, por ejemplo, seleccionó 3 recursos, 3 actividades, perdón. Y entonces, botón 2, vas a información, en este caso, ¿no? Y te va a aparecer esta opción de información de las tareas. Eliges la viñeta recursos y selecciona los recursos. ¿Qué va a pasar? Con una sola acción, a las 3 tareas le vas a asociar los recursos. También se puede hacer, ¿no? Y a veces es práctico si hay actividades que van a tener los mismos recursos asociados, ¿no? Es otra manera de hacerlo. Y aquí finalmente ya tienes asociado todos los recursos, ¿no? A cada una de las actividades. A veces lo que pasa mucho en el proyecto, por lo menos es lo que yo he visto, nos quedamos en las actividades, así de sencillo. No vamos a los recursos, ni tocamos la hoja de recursos, ni pensamos en asociar las actividades a los recursos. Cuando los recursos son muy importantes para la definición de la duración de tiempo y costo de cada una de las actividades, como ya se ha mencionado. ¿Ok? Pero no, lo dejamos en actividades, secuenciamiento, diagrama de Gantt y hasta ahí llego. Y luego guardo mi proyecto y ya no lo uso más. Claro, pues porque te falta mucho en el tema de proyecto, asignar recursos, llegar a costos y todo lo demás, ¿no? Línea base y una serie de cosas. Pero bueno, estamos un poco aprendiendo un poco ese punto. Hasta este punto, ¿alguna duda o consulta de lo que están viendo?
Ok. Yo preguntaría, ok, veo en la slide que estás mostrando. Sí, Carlos, te escucho. ¿Qué tal si no tenemos la cantidad de recursos para poder cubrir? Si no tienes la cantidad de recursos, es decir, ponte, requieres 10 peones y solo tienes 5, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, yo iba más que nada a los insumos, pero ya, claro, hay 5 peones. O bueno, ya, necesitamos 100 bolsas de cemento y solo tenemos 50. También, ¿no? También. Ajá, Ya. exactamente. El project no te va a poder hacer nada, porque el project solamente es una plataforma que soporta la información que tú le brindas y te ayuda como una herramienta para automatizar o agilizar la gestión de la información. Ya, si salgo del project, saliendo del project, porque el escenario que tú me planteas ya es un escenario fuera del project, ya como equipo de gestión de proyecto, lo que tendríamos que decir es lo siguiente. A ver, estoy en planificación. Estoy dimensionando las actividades y sus recursos necesarios. Si estoy en planificación y tú me dices, oye, solo tenemos 50 bolsas de cemento y de acuerdo a lo que hemos dimensionado necesitamos 100, yo podría suponer que esas 50, ¿cómo has sacado que tenemos 50? Porque has revisado en el almacén de la empresa y solo hay disponible en stock 50 bolsas. Ok, entonces debo adquirir las otras 50. Debo hacer una solicitud a logística de la empresa o almacén, como sea el procedimiento dentro de la empresa, para adquirir un mayor stock y mantenerlo para la fecha que yo lo necesito. Y porque esto va a salir de mi presupuesto. El hecho es que al project tienen que llegar las 100 cuando yo cargue ese dato, porque él no va a poder hacer nada para revertir esa situación. Y si tú me dices, oye, pero no, ya estamos en una fase de ejecución, tendré que presentar una solicitud de cambio. ¿Para qué? Para que se adquieran esos insumos. ¿Por ahí va tu consulta, Carlos? Sí, justamente eso iba. O sea, se tendría que presentar como una solicitud de cambio. Si Y estás en también se debería ejecución. anotar claro, y eso también se debería anotar también en el proyecto o no es necesario anotarlo en el proyecto. El cargar los recursos, sí. La solicitud de cambio no necesariamente porque ese es un proceso que no se va a ver reflejado. O sea, la solicitud de cambio en sí no se va a ver reflejada en tu proyecto. Pero si tu solicitud de cambio se aprueba y tú sabes que si se aprueba eso modifica tal vez tu alcance, la modificación en los alcances que se genera a razón de tu solicitud de cambio sí se va a ver reflejado en tu proyecto a nivel de las actividades o su duración o su asignación de recursos. ¿Se entiende? Ya, ok. Sí, sí, No, entiendo. Gracias. de nada, Carlos. ¿Alguna otra consulta? Ok, entonces, si nosotros vemos la imagen que nos muestra este slide, yo sí tendría una pregunta. Ok, te entiendo las actividades que están ahí en la columna nombre de tarea. Te entiendo la duración, fecha de inicio, fecha de fin, perfecto. Te entiendo el primer registro que dice losas deportivas, que es un tema más descriptivo y que engloba pues todas las tareas que están debajo. Te entiendo el diagrama de Gantt que está al costado, donde vemos ya el secuenciamiento de las tareas. Te entiendo que al costado, pues lo que visualizo como capataz, peón, son los recursos que están asociados a cada una de esas actividades y el porcentaje de asociación que tienen estos recursos a las actividades. Perfecto, te entiendo eso, todo eso te lo entiendo. Lo que no te entiendo, ¿qué significan esos hombrecitos de color rojo que están en la primera columna al lado del nombre de las tareas? Casi todas lo tienen, salvo corte del terreno. ¿Qué significa? Bueno, rojo, por lo general uno sabe que es una alerta, ¿no? O un problema. Algo está pasando, ¿no? Te está diciendo, oye, notificación, aquí hay un problema que tal vez tengas que revisar. Y es eso, es una notificación a ti como gestor de proyecto, te está diciendo, oye, mira, está bien, ¿ah? Has definido las actividades y has asociado recursos, y yo los he asociado, pero te voy diciendo que no tienes los recursos suficientes. Hay algunos problemas. Uy, ya, y entonces lo siguiente que yo me preguntaría es, ¿y cuál es el recurso? ¿Cuál es el recurso que tengo déficit, tal vez? ¿Es el capataz? ¿Es el cemento? ¿O qué es? No lo sé, porque cada actividad tiene varios recursos asociados. Ok, entonces el proyecto te está avisando. Entonces te dice, anda entonces a tu hoja de recursos. Donde recuerdan que habíamos definido los recursos, regresa ahí. Y ahí vas a ver cuáles son los recursos alertados. Porque también va a aparecer esa alerta roja. ¿Qué estamos viendo? Que los recursos que están alertados son el operario y el peón. Ah, ok. Ya partí viendo las actividades alertadas, eso quiere decir que hay problemas de recursos.
Me fui a la hoja de recursos y identifiqué cuáles son los recursos que tienen algún problema. Son dos, operario y peón. Ok, voy centrando mi atención. Ok, ¿y cómo sé cuál es el tipo de problema? El tipo de problema que tengo con los operarios o con el peón. Voy otra vez a la opción de vistas, ¿no? Estoy en hoja de recursos. Ahora utilizo la opción que es gráfico de recursos, la que está encima. ¿Ok? Ok, doy gráfico de recursos. Me lleva a esta, perdón, a esta vista. Ah, ok. ¿Y cómo interpreto esta vista? Si te das cuenta, en la especie de leyenda que aparece, me está mostrando el recurso operario. No me está mostrando ahorita todos los recursos, solo el recurso operario. Y la leyenda que dice, en color medio morado, tono azulete, asignado, ¿no? Asegurado, perdón. Y en el color medio rosado, sobrecargado, es un sobreagregado, un sobrecargado, ¿no? Aquí, justamente operario, y lo vamos a ver atrás, los dos recursos que yo tenía en problemas, ¿cuál eran? Operario y peón. Ok, operario y peón. Perfecto. Entonces, aquí tengo un problema con operario, y si tú ves las barras en color medio rojizo, un tono medio rojizo, ¿qué porcentaje tienen? 200%. Es decir, las actividades en las cuales yo he asignado el recurso operario por las fechas en las cuales están asignadas estas actividades requieren no solo un operario, sino dos, como mínimo 200. Ah, ok. ¿Y qué pasa con el recurso peón, que era el otro observado? Si yo corro hacia la derecha, me va a aparecer el recurso peón. Así como me apareció el recurso operario, yo corro esta barra que está acá abajo hacia la derecha, me va a aparecer el recurso peón. Y el recurso peón, si tú ves, el porcentaje es 700 en estas fechas. Es decir, que requieres 7 peones. ¿Hay algún momento en tu serie de actividades que se traslapan las actividades, ¿no? Y que estas actividades que se traslapan, pues tienen asignado el recurso peón y uno solo no va a ser posible. ¿Por qué? Porque se necesita pues mayor cantidad de recursos, en este caso de peones. ¿Y cuánto es esa mayor cantidad? 700. Es decir, requiero 700 o 7 peones en este caso. No durante todo el desarrollo del proyecto, pero sí de este lunes a viernes del 2 de septiembre a antes del 9. En ese lapso de tiempo es el pico, bueno, incluido el lunes en este caso. Ahí está el pico de 700, ¿ok? ¿Cómo está ayudándome este gráfico de recursos? A identificar la cantidad de recursos que yo requeriría para superar la alerta que me han indicado. Entonces, ¿qué hago? En el proyecto lo que yo tendría que hacer es subir la cantidad máxima de 100 a 200 en cuanto a operario y de 100 a 700 en cuanto a peón. ¿Y eso qué hace? Que la alerta en rojo desaparezca. ¿Por qué? Porque ya no tengo un déficit de recursos, sino tengo recursos necesariamente asignados. ¿Se entiende hasta ahí? Ahora, pero eso es lo que hago en Project, ¿ok? Fuera bueno que fuera tan sencillo como simplemente subir de 100 a 200 y de 100 a 700. El Project lo va a manejar. Si tú le subes el dato, recuerden esto, el Project es una plataforma, un sistema de información, en este caso, que te ayuda a gestionar la información que tú le cargas como equipo de gestión de proyecto. Él no va a validar si tienes o no los 700. Va a asumir lo que tú le estás ingresando como dato y en base a eso va a trabajar. Muy aparte es que ya yo como gestor de proyecto, ¿qué hago? Ok, estoy viendo que necesito 700, ¿no? O sea, perdón, 7 peones y yo tengo solo uno asignado. Tengo que buscar recursos y para que me asignen 6 más en ese lapso de tiempo. Y ahí caemos un poco en lo que preguntaba un poco Carlos. ¿Qué hago para obtener esos 6 peones adicionales? Eso es presupuesto, eso es costo. Ok, y tengo que ver si está disponible también esos peones en esas fechas que están identificadas de acuerdo a lo que he empezado a programar mis actividades. Si yo ya estoy en ejecución y me doy cuenta recién de eso, recién me di cuenta, solicitud de cambio. Tendré que presentar mi solicitud de cambio, sustentarla, ver el impacto en cuanto a costos y ver al comité de control de cambio para ver si lo aprueban. ¿Qué pasa si yo había identificado como un riesgo de que podría haber déficit de recursos? Si lo identificaste como un riesgo y pusiste probabilidad alta y alto impacto,
puedes sacar de la reserva de contingencia. ¿Te acuerdan cuando hablamos del presupuesto? Línea base de costos, reserva de contingencia, reserva de gestión. De ahí podría sacar el presupuesto para sustentar mi solicitud de cambio. ¿Ok? Si no tomé esa contingencia, no lo vi como riesgo y es una deficiencia de planificación mía, tal vez inclusive golpea mi rentabilidad, cosa que uno no quiere, obviamente, pero a veces sucede. Pero ¿qué pasa si este análisis no debería salir en ejecución? Pues justamente ya eso es un problema. Si sale en planificación, en la etapa previa de planificación, yo todavía estoy en toda esta etapa de planificación. Entonces, todavía puedo tener un mejor manejo de los recursos, ¿no? Yo me he dado cuenta de esta necesidad antes de que yo lo presente para su aprobación del comité. Entonces yo podré decir, estoy dimensionando mal mis tiempos y mis costos porque necesito no uno, sino 7 y podré hacer modificaciones todavía antes de la presentación del cronograma para su aprobación y del presupuesto global más definido. Pero si ya estoy en ejecución o estoy en seguimiento de control o en etapa de cierre peor, ya ese sería el impacto. ¿Dudas o consultas? Ok, entonces, bueno, este ya es un ejercicio que los voy a subir, no sé si están ya en el portal, así como las presentaciones de las áreas que hemos estado viendo. No sé si estos dos slides o presentaciones están en el portal de Microsoft Teams. Si no están, los voy a subir. Aquí tienen un ejercicio, si alguien quiere practicar Project, acá tienes un caso, ¿no? ¿Qué te están diciendo, por ejemplo? Las actividades, te están diciendo su duración, te están diciendo los recursos que están asociados a cada actividad y que en qué porcentaje, parcial, completo. Tú puedes definir la fecha de inicio y fin, ¿no? Ya, eso ya depende de ti. Tienes hitos, es decir, te estoy dando el dato. Para practicar, podrías llevarlo a Project, ¿no? Y generar todas las vistas que hemos utilizado. Yo lo estoy tratando de decir en teoría, pero obviamente uno comprende más cuando lo ejecuta, ¿no? Uno mismo, ¿no? Tal vez alguno de ustedes tenga Project ahorita instalado y algunas cositas que yo he mencionado ha podido ejecutarla, pero a veces en el tiempo no se puede, pues con calma, plasmar todo lo que te están diciendo en la herramienta en paralelo. Este ejercicio va a estar ahí disponible si alguien ya con más pausa y más tiempo quiere pues practicar un poquito, ¿no? Todo lo que hemos comentado. Y como está grabándose también la sesión, también si hay alguna duda sobre lo que he dicho, puede repasarlo en esa filmación, ¿ok? Ese es un ejercicio que está ahí. Bueno, y algunos otros temas de forma, de project, cuando quieras imprimir, ¿no? Eh, por ejemplo, en nuestro caso ahora para el trabajo final, como estamos en este escenario virtual, ustedes me van a poder dar el Word o el PDF de su trabajo final, pero aparte me van a poder dar el archivo .mpp de Project. Yo voy a poder revisar el Project en línea, ¿no? Voy a abrir su Project y lo voy a poder visualizar, así como veo el trabajo en PDF Word. Pero ponte en un escenario presencial, como era antes, se entregaba un trabajo impreso, ¿no? Nosotros también podríamos imprimir las imágenes en el Project, ¿no? Opciones de imprimir. eh, yo siempre he preferido revisarlo en digital porque te das cuenta que en digital yo puedo pasar a la hoja de recursos, no solo quedarme en el Gantt, sino ver la hoja de recursos, ver la línea base, ¿no? Ver las gráficas de recursos, todas las vistas que he un poco comentado algunas, no todas, sino he mencionado solo algunas. En el archivo en digital a mí me permite navegar por toda esa serie de vistas y por ende valorar de mejor forma el trabajo. En cambio, en la impresión es algo más estático, rígido, que pues, bueno, a veces es necesario, pero yo creo que es más eficiente revisarlo en formato digital. Pero si quisiera alguno en un futuro, por alguna otra razón, puede imprimir también las vistas, ¿no? Aquí te indican más o menos cómo generar esas impresiones. Algunos otros ejercicios que por ahí se pueden quedar. Bueno, con eso hemos tratado de darle un brochazo rápido, pero esperemos de valor para ustedes de esta herramienta llamada Microsoft Project, que es una herramienta, como vuelvo ya a decir, cuando gestiones proyectos, usa Microsoft Project, ¿no? Es una herramienta muy potente, de gran utilidad para la gestión de proyectos. ¿Por qué? Porque me permite gestionar
las actividades, los recursos, los tiempos, las secuencias, los costos de mi proyecto, desde la planificación, durante la ejecución y durante el seguimiento y control. No me va a definir esos datos de tareas, actividades, secuencias. Yo los debo definir, pero él, como es tanta información, nadie va a pensar que va a tenerlo todo en la cabeza o va a tenerlo todo en papeles, ¿no? Necesitamos una herramienta que nos dé ese soporte automatizado y digitalizado. Ese es Microsoft Project. Pero tú tienes que ingresarle toda la información, pues, ¿no? Si tú ingresas mal información, el proyecto va a calcular mal. Así de sencillo. No te va a corregir los cálculos. Pero si tú haces una buena definición, una buena planificación y luego buscas que la herramienta sea tu soporte, va a ser de gran valor y gran utilidad. Hemos visto solo algunas cosas porque la idea es que tengan un brochazo inicial, practiquen, ¿no? Con los casos que les he dado. Y si alguno tiene alguna duda posterior ya más específica, igual que en los casos anteriores, me escribe y me plantea la duda y con gusto buscaré aclararlos para que se entienda mejor, pero ya aquí es un tema de práctica. Por ejemplo, el caso del trabajo final que ustedes están desarrollando tiene más actividades que los ejemplos que hemos mostrado. Entonces ahí ustedes puedan tener mayores opciones, ¿no? Para descubrir, aplicar un poco lo que se les ha comentado de Project hoy y descubrir tal vez algunas otras funcionalidades que puedan ser aprovechadas por las diversas actividades de su proyecto. Tutoriales de Project hay muchos en Internet, ¿no? A eso va a ser fácil que ustedes encuentren bastante información. Y tal vez lleguen a ver temas de informes, de curvas, entre otras cosas, con los datos que se ingresan, ¿no? ¿Ok? Bueno, esta presentación que yo tenía no estaba orientada para este curso, pero acá hay algunos otros datos que los voy a comentar rápidamente solo por cultura general. Esta presentación se asocia a herramientas. Una herramienta es Microsoft Project para el tema todo esto de la gestión que ya comenté. Pero también deben recordar tal vez que comenté que hay otras herramientas para el manejo de simulaciones, ¿no? @risk es la herramienta que se utiliza, por ejemplo, para hacer simulaciones. Habíamos dicho que las técnicas de simulaciones se pueden utilizar para las estimaciones muchas veces, en base a datos que tú tengas recopilados. Entonces, oye, ¿cómo hago las simulaciones? Pues necesito una herramienta que me ayude. En este caso no es la única, claro, está de muchas en el mercado, pero @risk es una de ellas, donde, por ejemplo, maneja el tema de las simulaciones de tipo Monte Carlo. Como en el caso de Project, tienes que ingresar la data, tienes que ingresar la información. Pero una vez que tú le ingresas la información, te hace pues una serie de curvas, análisis en base a esa data estadística, curvas S, entre otros, ¿no? En base a la data que tú le ingreses. Ingresas proyecciones para las estimaciones, por ejemplo, la de 3 valores te puede ser de utilidad, ¿no? Para el cálculo, ¿te acuerdas las estimaciones que hablábamos? La que aplica más es la de 3 valores por la data estadística con la que trabaja y que te puede ayudar para estimación de qué cosa, de tiempo, costos, recursos, o también para el manejo de riesgos, para la probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, recuerdan que cuando alguna vez hemos mencionado riesgos, decíamos que los riesgos se priorizan en función a probabilidad de ocurrencia y probabilidad de impacto. ¿Cómo establezco muchas veces esas probabilidades? Pues puedo establecerlas a través de simulaciones, ¿no? ¿Y quién me puede ayudar? @risk también para establecer esas simulaciones y cuantificar esos valores. Es una herramienta interesante, ¿no? No está dentro del alcance de lo que vamos a ver seguramente en su trabajo final ni nada de eso, pero es bueno que ustedes sepan que en un futuro, si tienen necesidad de una herramienta para simulaciones, esta es una que puede ser disponible. Entiendo que no sé si sea gratuita o tenga un costo, pero en internet pueden encontrar bastante información acerca de ella, ¿no? Hay algunos casos, análisis cualitativo y cuantitativo. Ese análisis cuantitativo de riesgos es lo que les comentaba. Para la probabilidad de ocurrencia y probabilidad de impacto, aquí puedes utilizarlo para el manejo de riesgos, ¿no? Y establecer prioridades sobre el análisis de cada uno de los riesgos que se hayan presentado en tu proyecto. Bien, acá hay algunas vistas, ¿ves? Eso te genera. Y se enlaza con Project, eso sí, se puede enlazar con Project, ¿no? ¿Por qué? Porque la @risk para la simulación puede capturar cierta información del Project, alguna de ellas, ¿no? Tema de recursos, costos. Si es que les de utilidad, como necesita data para simulaciones, se puede enlazar. Así como el WS Chart Pro se engancha con el Project, @risk también se puede enganchar con el Project y compartir información, ¿no?
Si es que necesitas ese compartir de información. Ok, listo, caballeros. ¿Dudas o consultas? Ok, vamos a pasar lista. Déjenme cargar SAP. Un segundo, por favor. Ok, atentos a la lista, por favor. Alarcón. Ambrosio. Presente, ingeniero. Pablo, buenas tardes. Andía. Armengol. Avilés. Ayala. Presente, profesor. David, buenas tardes. Casa. Castañeda. Chávez Arroyo. Coa. Presente, ingeniero, bueno. Joel, buenas noches. Collado. Ingeniero, buenas noches, presente. Fabiola, buenas noches. Colque. Presente, ingeniero, buenas noches. Lorenzo, buenas noches. Córdoba. De la Cruz. Del Arroyo. Presente, ingeniero, buenas noches. Ani, buenas noches. Díaz. Ingeniero, buenas noches. Presente, Díaz. Franklin, buenas noches. Dioses. Falla. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Andrea. Flores. Presente, ingeniero, buenas noches. Carlos, buenas noches. Gordillo. Guillén. Gutiérrez. Huanca. Presente, ingeniero, buenas noches. Dable, buenas noches. Huarcaya, Emma. Huarcaya, Kevin. Iriarte. Jesús. Llerena. Presente, ingeniero. Gerson, buenas noches. Luis. Presente, ingeniero, buenas noches. Leslie, buenas noches. Menis. Presente, ingeniero, buenas noches. Chantal, buenas noches. Miranda. Presente, ingeniero. Fabián, buenas noches. Nahuin Copa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Sebastián. Oxa. Odar. Buenas noches, ingeniero. Presente. Odar, ¿no? Sí, a ver. Ok, Diego. Ortiz. Paitán. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, Víctor. Paitán. Buenas noches, ingeniero, presente. Sochet, buenas noches. Palacios. Pelayo. Pumasupa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Ok, Brian, buenas noches. Ramos Ángel. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Ramos Julio. Presente, profe, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Julio. Regalado. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, César. Rivas. Rivera. Romero. Salas. Sena. Presente, ingeniero. Buenas noches.
Juan, buenas noches. Senmaché. Tineo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Diego. Torres. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Giancarlos. Vázquez. Villacorta. Presente, Yufra. profesor. Sebastián, buenas Diego. noches. Yufra. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, Gilardo. Segarra. Ceballos. Buenas noches, ingeniero. Alejandra, buenas noches. Ok. ¿Alguien que falte? Yo, ingeniero, buenas noches. Tineo, ¿no? No, Oxa González. Luis Ox. Fernando. Ok, déjame buscarte. Ok, Luis, listo, corregido. ¿Alguien más? Nada más, ¿no? Vamos a grabar. Segundo. Bien, entonces nada. Voy a subir el material, voy a revisar si está, si no está, lo subo. La idea era que ustedes tuvieran un vistazo general de algunas funcionalidades básicas que puede tener esta herramienta Microsoft Project. No, la idea no es tener un curso de Project, pero que tengan un punto de partida aquellos que tal vez no manejan la herramienta o no la conocían. Si alguno de ustedes ya conocía la herramienta, pues lo que hemos compartido hoy ya lo sabía, ya lo conocía, pero hay muchos que, por lo que me comentaron, no conocían la herramienta. Lo que se da es un punto de partida, algunos ejemplos ahí que podrían ser utilizados para practicar. Si hay dudas, como vuelvo a decir, plantéenlas. En sus trabajos finales, lo que se espera es obviamente el documento PDF o Word y el archivo en Project del cronograma, ¿ok? Ustedes cuando suban el material de su trabajo final subirán el Word o PDF, la presentación y el project, el archivo MVP, como mínimo, ¿no? Pueden subir más material si es que así lo consideran necesario, pero esos tres son indispensables, ¿ok? Entonces, lo que sigue, hoy ya no tenemos más contenido. La próxima sesión con ustedes es el tercer caso, no lo olviden, por favor. Ya saben cuáles son las reglas, las mismas del caso anterior. Tiene que estar subido el material en su carpeta antes del inicio de clases y ya retomaríamos la siguiente semana el avance en cuanto a contenidos. Si no hay ninguna consulta adicional, los que gusten retirarse pueden hacerlo y si alguien tiene alguna consulta sobre cualquier tema vinculado al curso, yo me quedo para poder absolverlas. Que tengan muy buena noche. Gracias.